Un niño humilde, marcado por la pobreza y la traición más dolorosa, lo perdió todo, hasta que una fuerza interior desconocida lo llevó a renacer más fuerte de lo que nadie imaginó. El olor a tierra húmeda mezclado con ceniza impregnaba cada rincón de aquella choza destartalada. Santiago, apenas un niño de 8 años, apretaba contra su pecho una pequeña bolsa con lo único que le quedaba, unas pocas canicas y un retrato viejo de su madre. La traición había llegado de la forma más cruel, y aunque era demasiado pequeño para comprender del todo, el dolor lo golpeaba con la fuerza de un martillo. El culpable no fue un extraño. Su propio tío, el único familiar que le quedaba, lo había despojado de la herencia mínima que su madre le dejó, un terreno baldío donde ella soñaba levantar un taller de costura. Firmó unos papeles sin que Santiago entendiera nada y lo echó a la calle, como quien barre el polvo. Ya no eres problema mío. Sobrevive como puedas, fueron las últimas palabras que escuchó antes de que la puerta se cerrara con un golpe seco. El pequeño caminó por las calles empedradas de un pueblo donde todos lo miraban con desdén. Llevaba la ropa sucia, los zapatos rotos y un vacío en el estómago que ardía más que cualquier herida física. Pero lo que más dolía era la soledad, nadie lo abrazó, nadie lo defendió, nadie creyó en él. Y, sin embargo, había algo extraño en su mirada. Bajo esas lágrimas y ese temblor infantil, se escondía una chispa, una promesa silenciosa que ni siquiera él lograba descifrar. ¿Cómo era posible que, en medio de tanta injusticia, sintiera un presentimiento confuso, como si el destino lo preparara para algo mucho más grande? La noche cayó, y Santiago se acurrucó en un rincón del mercado abandonado, donde los perros husmeaban buscando sobras. Allí, bajo el crujido de las cajas viejas y el silbido del viento, juró en silencio que algún día demostraría que no estaba derrotado. No sabía cómo ni cuándo. Pero lo que había perdido por la traición sería el fuego que lo forjaría más fuerte. Lo que aún ignoraba era que, en aquel mismo mercado, alguien lo observaba desde las sombras. Una figura silenciosa, con un cuaderno en la mano, parecía seguir sus pasos con una atención inquietante. ¿Quién era esa persona y por qué fijaba la vista en un niño desamparado? El amanecer en el mercado era un concierto de ruidos metálicos, carretillas arrastrándose, voceadores ofreciendo frutas y el crujir de las lonas que cubrían los puestos. Santiago despertó sobresaltado, con el frío todavía pegado a sus huesos. La noche anterior había dormido entre cajas de madera, y aunque su cuerpo dolía, lo primero que hizo fue llevarse la mano al bolsillo para comprobar que sus pocas pertenencias seguían allí. Mientras intentaba desperezarse, sintió la mirada de alguien fija sobre él. Giró lentamente y lo vio, un hombre mayor, de barba entrecana, sentado en un banquillo con un cuaderno en las rodillas. Sus ojos eran profundos, cansados, pero llenos de una curiosidad serena. ¿Tú solo aquí?, preguntó con voz grave, pero sin dureza. No tengo a dónde ir, respondió Santiago bajando la mirada, con miedo de que lo echaran como la noche anterior cuando intentó dormir bajo un techo. Los niños siempre tienen a dónde ir, aunque a veces tarde en encontrarse. Santiago no entendió del todo la frase, pero aquel hombre no lo reprendió ni lo apartó. Solo lo observó unos segundos más antes de anotar algo en su cuaderno y marcharse entre la multitud. Ese detalle lo dejó inquieto. ¿Quién era? ¿Por qué lo miraba como si ya supiera algo de él? El hambre pronto lo arrancó de sus pensamientos. Con el estómago rugiendo, se acercó a un puesto de frutas. La vendedora lo miró de arriba abajo, frunció el ceño y movió la mano como espantando a un perro callejero. Fuera de aquí. No regales tus lágrimas donde nadie las quiere. La humillación fue brutal. La gente alrededor rió, y Santiago sintió que su rostro ardía. Quiso correr, pero no lo hizo. Algo dentro de él se negaba a seguir huyendo. Se quedó parado, tragando saliva, con la vergüenza clavándole como espinas. En medio de esa escena, una niña de su edad apareció. Tenía el cabello recogido en 2 trenzas y llevaba una cesta con pan. Lo miró sin decir nada, sacó un pedazo y se lo tendió. La vendedora la reprendió de inmediato, pero ella, desafiante, dejó el pan en la mano temblorosa de Santiago y se marchó sin mirar atrás. Él no sabía su nombre, pero nunca olvidaría esa mirada fugaz, una mezcla de ternura y coraje. Era la primera muestra de bondad que recibía desde la traición de su tío. Esa noche, de vuelta en el rincón del mercado, Santiago pensó en el hombre del cuaderno y en la niña de las trenzas.
Dos extraños, dos señales en un mismo día. ¿Acaso el destino estaba intentando decirle algo? Lo que aún no sabía era que esa figura del cuaderno volvería, y con ella, la primera gran oportunidad que cambiaría el rumbo de su vida. El sol apenas despuntaba cuando Santiago escuchó nuevamente aquel sonido inconfundible, el rasgar de una pluma sobre papel. Se levantó de golpe, con los ojos aún pesados por el sueño interrumpido, y allí estaba otra vez. El hombre de barba entrecana, sentado en el mismo banquillo, escribiendo sin pausa en su cuaderno. Tú otra vez, murmuró Santiago, inseguro, como si sus palabras pudieran molestar. El hombre levantó la vista y, por primera vez, sonrió levemente. La vida siempre me trae a los lugares donde encuentro historias. Y tú, pequeño, pareces tener una historia que apenas comienza. Santiago no supo qué responder. Se abrazó las rodillas, desconfiado. Estaba acostumbrado a las burlas y a la crueldad, no a la atención sincera. ¿Qué escribe?, preguntó con timidez. Cosas que otros olvidan. Y a veces, sueños que esperan su momento. Aquellas palabras le quedaron resonando. Nadie jamás le había hablado así, como si él mismo fuera un sueño esperando su momento. Antes de que pudiera seguir preguntando, la vendedora del día anterior apareció, furiosa al ver que Santiago seguía allí. Te dije que no regresaras, mocoso. Gritó, alzando la mano para golpearlo con una vara. Santiago retrocedió, aterrado, pero el hombre del cuaderno se levantó con calma. Basta, dijo firme, interponiéndose entre ambos. Él no molesta a nadie. ¿Y usted quién es para decirme qué hacer en mi puesto?, reclamó la mujer. Alguien que no soporta ver cómo se aplasta a los que menos tienen. El silencio se hizo pesado. La vendedora bufó y se retiró murmurando insultos, mientras la gente observaba con indiferencia. Santiago, con el corazón latiendo a toda velocidad, no sabía si debía huir o agradecer. No tienes que darme las gracias, dijo el hombre, como si leyera sus pensamientos. Pero debes entender algo, el mundo intentará doblarte una y otra vez. Si dejas que lo hagan, nunca descubrirás de qué eres capaz. Aquella frase encendió una llama en el interior de Santiago. Era la primera vez que alguien le hablaba no con lástima, sino con un desafío. ¿Y qué pasará si no me dejo doblar?, preguntó con voz temblorosa. El hombre guardó silencio unos segundos y luego respondió. Entonces renacerás más fuerte que todos los que hoy se ríen de ti. Santiago tragó saliva. Algo dentro de él cambió en ese instante. No lo sabía aún, pero aquella promesa sería la brújula de su vida. Lo que nunca imaginó era que esa misma tarde sucedería un hecho inesperado que pondría a prueba, de inmediato, la fuerza de ese juramento. La tarde cayó con un aire sofocante. El calor del sol se mezclaba con el olor a fruta madura y sudor en el mercado. Santiago, aún con la voz del hombre del cuaderno resonando en su mente, intentaba juntar el valor para no huir cada vez que alguien lo miraba con desprecio. Ese día, la prueba llegó de la forma más cruel. Mientras ayudaba a recoger unas cajas caídas, solo para que lo dejaran quedarse un rato más en el mercado, un grupo de muchachos mayores se acercó. Eran conocidos en el barrio por molestar a los más débiles. Miren quién anda aquí, el sobrino abandonado, se burló uno, lanzándole una cáscara podrida a la cara. Dicen que su propio tío lo echó, ¿te imaginas? Ni tu familia te quiere, agregó otro, con una risa que desgarraba. Las carcajadas atrajeron miradas, pero nadie intervino. Santiago apretó los puños. Recordó las palabras del hombre, si dejas que te doblen, nunca descubrirás de qué eres capaz. Sin embargo, la rabia no fue suficiente para detener lo que vino después. Los muchachos lo empujaron contra un montón de cajas, haciéndolo caer sobre tablones astillados. Su rodilla se raspó, la sangre empezó a brotar, y la humillación fue tan fuerte como el dolor físico. Santiago quería gritar, pero no lo hizo. Con los dientes apretados, se levantó. No dijo una sola palabra. Aquello sorprendió a los agresores, que esperaban verlo llorar o pedir piedad. Mírenlo, el mudo, dijo uno con desprecio, pero había un dejo de incomodidad en su voz. La niña de las trenzas apareció en ese momento, observando la escena desde la distancia. Sus ojos mostraban indignación, pero su cuerpo temblaba de miedo. No se atrevió a intervenir. Aún así,
esa mirada fue suficiente para que Santiago se mantuviera firme. Cuando los abusadores finalmente se marcharon, él quedó tambaleando, cubierto de polvo y con las rodillas sangrando. El mercado seguía su rutina, como si nada hubiera ocurrido. La indiferencia dolía tanto como los golpes. Con dificultad, se sentó en el mismo rincón donde solía dormir. El hombre del cuaderno apareció poco después. Lo observó sin hablar, como evaluando si debía acercarse. Finalmente, se sentó a su lado. «¿Dolió, verdad?», preguntó con calma. «No voy a dejar que me doblen», susurró Santiago, con la voz quebrada pero firme. El hombre asintió lentamente, sin una sonrisa, solo con respeto. Abrió su cuaderno, arrancó una hoja y se la entregó. En ella había una frase escrita con letra firme. «El que soporta la tormenta, construye la fuerza para dominar el sol». Santiago la leyó una y otra vez, como si esas palabras fueran un escudo invisible. Lo que no sabía era que esa misma frase lo acompañaría en los años más oscuros, cuando estuviera a un paso de rendirse. Y justo esa noche, al regresar al mercado, descubriría algo escondido entre las sombras que cambiaría el rumbo de su vida. La noche envolvía el mercado con un silencio extraño. Las voces de los vendedores se habían apagado, solo quedaba el eco distante de pasos aislados y el chillido de los grillos. Santiago, exhausto, se acomodó en su rincón habitual, con la hoja arrugada del hombre del cuaderno entre sus manos. La leyó otra vez antes de cerrar los ojos: «El que soporta la tormenta, construye la fuerza para dominar el sol». Pero el descanso no llegó. Algo lo despertó, un ruido metálico, como el de una cerradura forzada. Abrió los ojos lentamente y, entre la penumbra, vio dos figuras moviéndose con sigilo. No eran vendedores ni trabajadores. Eran ladrones. Su corazón comenzó a latir desbocado. Sabía que si lo descubrían, podía terminar mal. Se acurrucó en silencio, intentando pasar desapercibido, pero de pronto una caja cayó cerca de él, haciéndolo sobresaltar. «¿Quién anda ahí?», gruñó uno de los hombres, apuntando con una linterna improvisada hecha con una vela en un tarro. Santiago contuvo la respiración, temiendo que lo encontraran. Dio un paso hacia atrás y tropezó con un tablón. El sonido alertó a los ladrones. «¡Un mocoso!», gritó el otro, avanzando furioso hacia él. El niño corrió, esquivando cajas y saltando charcos, con el corazón a punto de estallar. Pero sus piernas cortas no podían competir con los pasos firmes de los hombres. Estaba a segundos de ser alcanzado cuando una voz resonó desde la oscuridad. «¡Basta!». El hombre del cuaderno apareció, sosteniendo un bastón de madera. Su silueta, iluminada por la luz tenue de un farol, parecía más imponente que nunca. Los ladrones se detuvieron, sorprendidos. «¿Y tú quién te crees?», espetó uno. «El que no permitirá que toquen a este niño», respondió firme, sin vacilar. La tensión se volvió insoportable. Los hombres dudaron, midieron fuerzas con la mirada, pero finalmente retrocedieron, lanzando insultos y promesas de volver. Santiago, con el pecho agitado, apenas podía hablar. «¿Por qué me ayuda?», preguntó entre jadeos. El hombre lo miró fijamente y respondió: «Porque en ti hay más de lo que imaginas. Y porque todo guerrero necesita sobrevivir a su primera batalla». Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Por primera vez, Santiago sintió que su vida podía significar algo más que dolor y abandono. El hombre lo condujo hasta un banco de madera, le dio agua y le pidió que descansara. Luego, mientras escribía en su cuaderno, dijo algo que quedaría grabado en la memoria del niño: «Mañana empezarás a trabajar conmigo». Santiago lo miró sin comprender del todo. ¿Trabajo? ¿Qué quería decir con eso? No lo sabía aún, pero aquella decisión sería el primer paso hacia un camino que lo transformaría para siempre. La mañana siguiente, Santiago despertó antes de que el sol terminara de teñir el cielo de naranja. Apenas pudo dormir, con la frase del hombre del cuaderno repitiéndose en su mente: «Mañana empezarás a trabajar conmigo». El mercado comenzaba a agitarse. Los primeros carretilleros descargaban sacos de papa, las gallinas cacareaban dentro de jaulas de madera y el aroma a pan recién horneado inundaba el aire. Santiago buscaba con la mirada aquella silueta conocida, temiendo por un momento que todo hubiese sido un sueño. Pero no lo fue.
El hombre apareció, con paso sereno y su cuaderno bajo el brazo. ¿Listo, muchacho?, preguntó, sin rodeos. Santiago asintió, aunque en realidad no entendía qué esperaba de él. Lo condujo hasta un puesto pequeño, casi escondido entre los pasillos del mercado. Sobre una mesa había herramientas viejas, piezas metálicas y relojes desarmados. El lugar olía a aceite y madera. Aquí trabajo, explicó el hombre. No vendo frutas ni verduras, vendo tiempo reparado. Santiago frunció el ceño. ¿Tiempo? El hombre sonrió con calma. Relojes. Cada uno que arreglo vuelve a latir. Y cada tic-tac guarda una historia. Le mostró cómo sujetar un destornillador, cómo limpiar engranajes diminutos y cómo no perder la paciencia cuando algo parecía no encajar. Al principio, Santiago se sintió torpe, sus manos temblaban y varias veces casi rompe lo que intentaba reparar. Tranquilo, le dijo el hombre. La precisión no se aprende en un día. La vida te enseñará a tener pulso firme. Durante horas, Santiago se concentró como nunca antes. Sentía que, al manipular esos pequeños engranajes, también intentaba ordenar los pedazos rotos de su propia existencia. A mediodía, el hombre lo llevó a comer un plato sencillo de sopa y pan. Fue la primera comida caliente que Santiago probaba en días, y las lágrimas se mezclaron con cada sorbo. ¿Por qué me ayuda?, preguntó con la voz ahogada. El hombre, sin apartar la vista del cuaderno, respondió. Porque alguien lo hizo conmigo cuando más lo necesitaba. Y porque sé que el mundo aún no ha visto de lo que eres capaz. Esas palabras lo golpearon con fuerza. Nadie nunca había apostado por él. Cuando cayó la tarde, Santiago lo ayudó a cerrar el puesto. Se despidieron, pero antes de marcharse, el hombre lo miró con seriedad. No olvides esto, lo que aprendes hoy no es un oficio, es disciplina. Y la disciplina será tu arma contra los que intentaron destruirte. Santiago caminó de regreso al rincón del mercado con una sensación nueva, esperanza. Lo que aún desconocía era que, entre los pasillos, alguien lo había visto trabajar. Una mirada celosa, dispuesta a impedir que ese niño tuviera un futuro distinto. El murmullo del mercado al caer la tarde se mezclaba con el sonido metálico de candados cerrándose y carretillas siendo arrastradas por el empedrado. Santiago, cansado pero con el corazón lleno de algo parecido a orgullo, guardaba en el bolsillo un tornillo diminuto, la primera pieza que había logrado encajar solo en un reloj viejo. Para él, era un tesoro. Pero en medio de su emoción no notó una presencia oscura que lo observaba desde hacía rato. Era don Ramiro, un comerciante conocido por su carácter áspero y por controlar, casi como un cacique, varios puestos del mercado. Había visto a Santiago ayudar al hombre del cuaderno y lo interpretó como una amenaza a su dominio. Así que ahora recogemos vagabundos para que jueguen a ser aprendices, murmuró con sorna, lo suficientemente fuerte para que otros lo escucharan. La burla atrajo risas. Santiago, que iba pasando con su pieza en el bolsillo, sintió como la vergüenza se mezclaba con la rabia. Apretó el puño, pero no respondió. Recordó lo que le había dicho el hombre, la disciplina sería su arma. Sin embargo, Ramiro no se detuvo. El mocoso ni familia tiene. ¿Qué cree que va a lograr? Con suerte limpiará las sobras de los perros. Las carcajadas resonaron. Santiago agachó la cabeza, pero sus pasos eran firmes. No les daría el gusto de verlo derrumbarse. Al llegar al puesto del hombre del cuaderno, lo encontró ordenando sus herramientas. Hoy te probaste a ti mismo, le dijo el mentor, sin necesidad de explicaciones. No olvides, la grandeza se mide en cómo respondes al desprecio, no en cómo celebras los aplausos. Santiago respiró hondo. Por primera vez, entendió que el silencio podía ser más poderoso que un grito. Esa noche, mientras intentaba dormir, volvió a aparecer la niña de las trenzas. Se acercó con cuidado y le dejó otro pedazo de pan. Esta vez, habló. No les creas. Yo te vi trabajar hoy, y lo hiciste bien. Las palabras lo llenaron de calor. Nadie, salvo el hombre del cuaderno, le había reconocido un esfuerzo. Sonrió tímidamente, y la niña se fue corriendo antes de que pudiera preguntarle su nombre. Pero la calma duró poco. Al amanecer siguiente, el mercado despertó con un rumor inquietante,
Alguien había denunciado al hombre del cuaderno por emplear a un niño callejero y poner en riesgo la seguridad del lugar. Santiago escuchó las voces y sintió un nudo en la garganta. Sabía de inmediato quién estaba detrás. La primera batalla contra la injusticia apenas estaba comenzando. El mercado amaneció cargado de tensión. Los murmullos corrían como un río subterráneo. El viejo del cuaderno trajo a un vagabundo, ese niño traerá problemas, hay que sacarlos antes de que ocurra algo peor. Cada frase era un cuchillo que Santiago sentía clavarse en su espalda. Cuando llegó al puesto de relojes, encontró al hombre del cuaderno tranquilo, como si nada sucediera. Tenía sobre la mesa un reloj antiguo abierto, y con la misma calma de siempre ajustaba un engranaje diminuto. ¿No escuchó lo que dicen?, preguntó Santiago, con la voz temblorosa. Claro que lo escuché, respondió sin levantar la vista. La gente siempre teme a lo que no entiende. Antes de que pudiera añadir algo más, apareció don Ramiro acompañado de 2 guardias del mercado. Su voz retumbó en el pasillo como un trueno. Aquí está el problema. Este viejo inútil y su mascota callejera. Los guardias miraron al hombre con incomodidad, pero Ramiro era influyente y nadie quería enfrentarlo. Las reglas son claras, dijo uno de ellos. No se permite que un niño sin tutor trabaje aquí. Es por su seguridad. Santiago sintió que el suelo se le movía. ¿Lo iban a separar de la única persona que le había dado una oportunidad? No me quiten esto, por favor, suplicó con la voz quebrada. El hombre del cuaderno se levantó con serenidad. Miró a los guardias y luego a Ramiro. Si el problema es la falta de tutor, entonces yo mismo lo seré. Desde hoy, este niño está bajo mi cuidado. El murmullo se convirtió en un silencio absoluto. Ramiro frunció el ceño, furioso. ¿Usted? ¿Con qué derecho? Ni siquiera sabemos su nombre. El hombre, que hasta entonces había sido solo el del cuaderno, levantó la voz con firmeza. Me llamo Ernesto. Y mientras yo respire, nadie volverá a echar a este niño como si fuera basura. Los guardias se miraron entre sí. No estaban seguros de poder contradecirlo, pero Ramiro no se daría por vencido. Esto no termina aquí, escupió con rabia, alejándose. Santiago, con los ojos húmedos, susurró. ¿De verdad quiere cuidarme? Ernesto se inclinó, lo miró directo a los ojos y dijo. No se trata de querer. Se trata de deber. Tú mereces la oportunidad que otros me dieron cuando yo también lo había perdido todo. Las lágrimas que Santiago había contenido durante días se desbordaron. Sintió, por primera vez, que no estaba solo. Pero esa misma noche, un extraño accidente pondría a prueba esa recién formada unión y el verdadero alcance de la traición que aún no perseguía. La noche cayó con un silencio inquietante. El mercado, usualmente bullicioso incluso en horas tardías, parecía más apagado de lo normal. Santiago ayudaba a Ernesto a guardar las herramientas cuando un crujido extraño lo sobresaltó. Venía del fondo, donde se almacenaban cajas de madera. Quédate aquí, ordenó Ernesto, tomando su bastón y avanzando con paso firme. Santiago no obedeció del todo, la curiosidad pudo más que el miedo. Se asomó entre las sombras y vio como una figura encapuchada forzaba la puerta trasera del pequeño taller. Un chispazo de hierro retorciéndose llenó el aire. De pronto, el fuego. Una antorcha encendida fue arrojada contra los tablones secos. Las llamas comenzaron a crecer con rapidez, iluminando la penumbra con un resplandor rojo. No. Gritó Santiago, corriendo hacia las cajas para intentar sofocarlas con sus propias manos. El calor lo golpeó de inmediato, y el humo le arrancó una tos violenta. Ernesto reaccionó de inmediato, golpeando el suelo con su bastón para llamar la atención del intruso. Cobarde. Da la cara. Pero el encapuchado huyó entre los pasillos antes de que pudiera alcanzarlo. La silueta, a contraluz de las llamas, le resultó inconfundible a Santiago, la corpulencia, la forma de caminar, era don Ramiro. Mientras las lenguas de fuego devoraban el puesto, los gritos de alarma llenaron el mercado. Vendedores salieron de sus casas cercanas con baldes de agua, y entre todos lograron controlar el incendio antes de que se extendiera más allá. El pequeño taller de relojes, sin embargo, quedó reducido a un esqueleto chamuscado. Engranajes, maderas, herramientas, todo destruido.
Santiago, con el rostro manchado de hollín, miraba el desastre con los ojos brillantes de rabia e impotencia. Fue él, yo lo vi, dijo, con la voz quebrada. Lo sé, respondió Ernesto con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. Los demás vendedores murmuraban, pero nadie se atrevía a señalar directamente a Ramiro. Su poder en el mercado era demasiado grande. Esa noche, sentado sobre los restos carbonizados, Ernesto sacó una página intacta de su cuaderno, milagrosamente protegida en su bolsillo. Se la entregó a Santiago. En ella había escrito, las cenizas no son el final. Son el suelo fértil donde renace lo que tiene fuerza. Santiago apretó la hoja contra su pecho. Las lágrimas corrían libres, pero no eran solo de dolor, había también una chispa de desafío. No voy a rendirme, susurró, con una determinación nueva. Ernesto lo miró fijamente. Entonces, mañana empezaremos de cero. Y verás cómo hasta del fuego puede nacer la grandeza. Lo que ninguno sabía era que, entre las ruinas, había quedado oculto un objeto que cambiaría por completo el rumbo de esa promesa. El amanecer llegó con un aire denso, todavía impregnado por el olor a humo y madera quemada. El mercado entero murmuraba sobre el incendio de la noche anterior, pero como siempre, nadie se atrevía a señalar directamente a Ramiro. El silencio cómplice pesaba más que las cenizas. Santiago despertó en medio de los restos carbonizados del taller, con la hoja de Ernesto aún entre sus manos. Mientras removía escombros ennegrecidos, algo metálico brilló débilmente bajo los tablones calcinados. Con esfuerzo, retiró las piezas quemadas y encontró un pequeño cofre de hierro, chamuscado pero intacto. Ernesto, mire esto, llamó con emoción. El hombre lo observó con seriedad, tomó el cofre y, tras varios intentos, logró abrirlo. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, distinto a todos los que Santiago había visto. Su carcasa dorada estaba agrietada por el calor, pero aún funcionaba, el tic-tac resonaba débil, como un corazón obstinado que se niega a dejar de latir. Este reloj, murmuró Ernesto. Fue el primero que reparé en mi vida. Creí que lo había perdido para siempre. Santiago lo tomó con cuidado, sintiendo como aquel objeto sobreviviente era mucho más que metal, era símbolo de resistencia. Entonces no lo destruyeron todo, dijo con firmeza. Ernesto lo miró y sonrió por primera vez desde el incendio. Exacto. Mientras algo siga latiendo, nada está perdido. Pero la situación no era sencilla. El puesto estaba destruido y ya no tenían dónde trabajar. Los demás comerciantes miraban a Santiago con desconfianza, como si fuera un imán de problemas. ¿Qué haremos ahora?, preguntó el niño, con miedo de que Ernesto lo abandonara. Lo mismo que hacen los relojes, seguir adelante, aunque se rompan sus piezas, contestó él, guardando el reloj dorado en su bolsillo. Ese mismo día, en lugar de lamentarse, Ernesto llevó a Santiago a recorrer el mercado. Hablaron con viejos conocidos, pidieron prestadas herramientas y juntaron algunas tablas. Bajo la mirada incrédula de todos, empezaron a reconstruir un pequeño espacio improvisado en una esquina olvidada. Santiago, con las manos llenas de astillas y los músculos adoloridos, sintió que cada clavo que golpeaba era también un golpe contra la traición y el desprecio. Cuando cayó la tarde, lograron levantar un banco de madera y un estante. No era mucho, pero era suficiente para volver a empezar. Ernesto sacó el cuaderno y escribió algo, luego se lo mostró al niño. La grandeza no se mide en lo que construyes perfecto, sino en lo que eres capaz de levantar de nuevo. Santiago sonrió, agotado pero lleno de esperanza. Sin embargo, mientras celebraban en silencio su pequeño triunfo, Ramiro observaba desde lejos, con los ojos cargados de odio. No toleraría que aquel niño siguiera levantándose una y otra vez. El nuevo puesto improvisado pronto se convirtió en un pequeño refugio para Santiago. Aunque apenas era un banco de madera y unas tablas mal alineadas, para él significaba mucho más, era la prueba de que, incluso tras perderlo todo, podía volver a levantarse. Los días pasaron, y con ellos llegaron los primeros clientes curiosos. Gente humilde que no podía pagar un reloj nuevo se acercaba a Ernesto, quien con paciencia infinita les devolvía el latido a piezas que parecían inservibles. Santiago observaba, aprendía y, poco a poco, se atrevía a intentar por sí mismo.
Recuerda, muchacho, decía Ernesto mientras le señalaba un engranaje, no se trata solo de arreglar relojes, sino de escuchar lo que cuentan. Cada tic-tac es la historia de alguien que no quiere rendirse. Santiago apretaba los labios, sintiendo que esas palabras se clavaban en su interior. Pero no todo era calma. Cada vez que Ramiro pasaba cerca, lanzaba frases cargadas de veneno. El negocio de un viejo loco y un mocoso abandonado no durará ni una semana. Ya verán cómo terminan pidiendo limosna otra vez. El niño se mordía la lengua para no responder, aunque el odio hervía en su pecho. Ernesto, en cambio, permanecía sereno. No dejes que su veneno se convierta en tu alimento, le aconsejó una tarde. Si respondes con rabia, serás como él. Si respondes con disciplina, lo superarás. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer elegante, vestida con un sombrero de ala ancha y guantes blancos, se acercó al pequeño puesto. En sus manos llevaba un reloj de bolsillo muy fino, pero con la tapa rota. Me dijeron que aquí arreglan lo imposible, dijo con voz firme. Santiago se quedó paralizado, intimidado por la presencia de alguien tan distinta a los clientes habituales. Ernesto lo empujó suavemente hacia adelante. Atiende tú. Es hora de que pruebes lo que has aprendido. El niño tragó saliva y, con manos temblorosas, tomó el reloj. Observó los engranajes, escuchó el tic-tac débil, recordó cada lección recibida. Tras unos minutos de concentración, con un destornillador prestado y un resorte reutilizado, logró que el mecanismo volviera a girar con fuerza. El sonido claro del reloj llenó el puesto como un triunfo. La mujer sonrió sorprendida. Eres mejor de lo que pareces, le dijo, entregándole una moneda más grande de lo que jamás había sostenido. Santiago miró la moneda brillando en su palma y sintió que el mundo entero se abría frente a él. No era solo dinero. Era la primera prueba de que podía hacer algo valioso. Esa noche, mientras Ernesto escribía en su cuaderno, dijo en voz baja. Hoy diste tu primer paso hacia el futuro. Pero justo cuando Santiago comenzaba a soñar con un mañana distinto, un acontecimiento lo sacudiría con brutalidad, recordándole que su camino hacia la superación estaría lleno de caídas aún más duras. El amanecer trajo consigo un aire esperanzador. Santiago despertó con la moneda aún guardada en su bolsillo, como si fuera un amuleto. Cada vez que la tocaba, recordaba el rostro sorprendido de la mujer elegante y la sonrisa cómplice de Ernesto. Por primera vez en su corta vida, sintió que era capaz de lograr algo por mérito propio. Durante la jornada, varios curiosos se acercaron al pequeño puesto, intrigados por el rumor de que el niño relojero había logrado lo imposible. Santiago trabajaba con una mezcla de miedo y entusiasmo, mientras Ernesto lo observaba en silencio, anotando en su cuaderno cada detalle como si escribiera el futuro. Pero el destino no tardó en ponerle otra prueba. Al mediodía, en pleno bullicio del mercado, dos de los muchachos que lo habían humillado semanas atrás regresaron. Esta vez no llegaron con burlas, uno de ellos arrojó el reloj que llevaba en la mano contra el suelo, haciéndolo trizas. A ver, mocoso, dijo con una sonrisa cruel. ¿Puedes arreglar esto también? Las carcajadas atrajeron a varios espectadores. Santiago sintió cómo la vergüenza lo envolvía, pero respiró hondo y se inclinó para recoger las piezas. Con manos firmes, aunque el corazón le temblaba, comenzó a ordenarlas sobre la mesa. La multitud se calló. Nadie esperaba que el niño siquiera lo intentara. Minutos después, tras un esfuerzo agotador, logró que el reloj volviera a latir. El sonido del tic-tac resonó con tanta fuerza en aquel silencio que parecía un rugido de victoria. Aquí tienes, dijo Santiago, extendiéndolo con la frente sudada. Los muchachos, desconcertados, no supieron qué responder. Entre las miradas curiosas y algunos aplausos tímidos, se retiraron avergonzados. Ernesto apoyó una mano en su hombro. Hoy no solo reparaste un reloj. Reparaste tu propia dignidad. Santiago tragó saliva, sintiendo una oleada de orgullo que le humedecía los ojos. Por primera vez, la multitud no lo veía como el sobrino abandonado, sino como alguien con valor. Esa noche, mientras descansaba junto a Ernesto, el hombre levantó la vista de su cuaderno y dijo con voz serena pero intensa. Muchacho, si esta historia te inspira tanto como a mí, recuerda algo, las oportunidades no llegan solas. Hay que buscarlas, trabajarlas y compartirlas.
Así como este canal comparte contigo relatos de vida que nacen del dolor pero florecen en esperanza. Si quieres seguir acompañándonos en esta travesía, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias como la de Santiago. Santiago, sin entender del todo aquellas palabras dirigidas más allá de él, sonrió. Sentía que algo poderoso estaba naciendo dentro suyo, como un reloj interno que al fin comenzaba a marcar su verdadero tiempo. Lo que no sospechaba era que, justo cuando empezaba a encontrar su lugar, la traición volvería a golpear con más fuerza que nunca. El mercado parecía haber cambiado. Después de la humillación convertida en triunfo frente a los muchachos, Santiago ya no era solo el niño abandonado, sino el aprendiz relojero. Algunos lo saludaban con un gesto de respeto, otros lo miraban con curiosidad. Ese pequeño reconocimiento le daba fuerzas, aunque en el fondo sabía que aún había quienes lo querían ver caer. Esa misma semana, una mujer anciana se acercó al puesto con un reloj de pulsera destrozado. «Era de mi difunto esposo», dijo con voz temblorosa. «No tengo dinero, pero ¿podrías intentarlo?». Santiago dudó. El reloj estaba irreparable a simple vista. Ernesto lo observó en silencio, sin intervenir. Finalmente, el niño respiró hondo y respondió. «Lo intentaré». Horas más tarde, tras múltiples intentos fallidos, logró que el reloj diera unas pocas pulsaciones. No era perfecto, pero el tic-tac volvió a escucharse. La anciana, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. «No me devolviste un reloj, me devolviste un recuerdo». Ese gesto valió más que cualquier moneda. Santiago entendió que su trabajo podía tocar el alma de la gente. Sin embargo, no todos estaban felices con su creciente reputación. Ramiro, oculto en su puesto de especias, lo observaba con odio. «Ese mocoso está robando miradas que deberían ser mías», murmuró, apretando los dientes. Esa misma noche, mientras Ernesto escribía en su cuaderno, Santiago no pudo contener su emoción. «Maestro, siento que por fin tengo un propósito. La gente me mira diferente». Ernesto levantó la vista, lo miró con seriedad y respondió. «Eso es bueno, pero no olvides, la verdadera fuerza no se mide en lo que logras cuando todos te aplauden, sino en lo que mantienes cuando todos te abandonan otra vez». Santiago se quedó en silencio, meditando esas palabras. Fue entonces cuando Ernesto cerró el cuaderno y, en un gesto poco común, habló mirando directamente hacia donde nadie más estaba. «Si estás escuchando esta historia, no la dejes pasar como una más. Suscríbete y acompáñanos, porque lo que viene no será fácil para Santiago, y necesitará de tu apoyo». El niño no entendió a quién se dirigía Ernesto, pero esas palabras le sonaron como un presagio. Y tenía razón. Al día siguiente, un nuevo rumor comenzó a recorrer el mercado. Alguien había robado varias pertenencias de un comerciante, y las huellas parecían conducir directamente hacia el pequeño puesto de relojes. El rumor corrió como pólvora encendida. Al amanecer, cuando Santiago y Ernesto apenas abrían el pequeño puesto improvisado, una turba de comerciantes se reunió frente a ellos. Los murmullos se transformaban en acusaciones directas. «Fue el niño. Siempre supe que un mocoso callejero no traería nada bueno. Robó para seguir alimentándose como un parásito». Santiago sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Nunca había robado nada. Sus manos, aún manchadas de grasa de los relojes, temblaban de indignación. «Yo no fui», gritó con la voz quebrada. «No he tocado nada que no sea mío». Pero las miradas eran duras, cargadas de prejuicio. Ramiro, con una sonrisa apenas disimulada, dio un paso adelante. «Qué conveniente, desde que ese mocoso apareció, las cosas comenzaron a desaparecer. ¿No es demasiada casualidad?». La multitud murmuró de nuevo. Santiago buscó los ojos de Ernesto, desesperado, como pidiendo ayuda. El hombre del cuaderno se mantuvo firme. «Este niño no es un ladrón», dijo con voz serena, pero cargada de autoridad. «Lo que ocurre aquí es una mentira que alguien quiere imponer». Ramiro lo interrumpió con burla. «¿Y qué pruebas tienes?». «Las pruebas apuntan a él». Entonces, uno de los guardias del mercado trajo una bolsa de tela. Dentro estaban algunas joyas y monedas robadas, colocadas, aparentemente, detrás del banco de trabajo de Santiago. El golpe fue devastador.
La multitud explotó en gritos. Lo atraparon. Fuera con él, antes de que robe más. Santiago sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, jurar su inocencia, pero las voces lo ahogaban. Su respiración se aceleró y las lágrimas comenzaron a brotar. Ernesto levantó la mano, pidiendo silencio. Yo mismo revisaré esto, dijo, tomando la bolsa y examinándola con cuidado. Su mirada se endureció. Conocía bien la forma en que estaba atada, era el mismo nudo característico que Ramiro usaba en sus costales de especias. No lo dijo en voz alta, aún no, pero lo supo de inmediato. Habían tendido una trampa. Se inclinó hacia Santiago y le susurró. Resiste. La verdad se abrirá camino, aunque ahora duela. El niño asintió, con los ojos empañados. Pero mientras tanto, la multitud exigía una decisión rápida. Algunos querían expulsarlo del mercado para siempre. El corazón de Santiago latía como un tambor. Todo lo que había ganado, respeto, confianza, dignidad, estaba a punto de desplomarse en un solo día. Y lo peor estaba por venir. Ramiro alzó la voz y exigió que, al día siguiente, se reuniera el Consejo de Comerciantes para decidir el destino de Ernesto y el niño. La noche previa a la reunión del Consejo fue la más larga de la vida de Santiago. No pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la bolsa de tela con las joyas, escuchaba las voces acusadoras y sentía el peso del desprecio sobre sus hombros. Temía que todo se derrumbara y que, una vez más, lo abandonaran. Ernesto, sentado en su banco chamuscado, escribía sin cesar en su cuaderno. El crujir de la pluma sobre el papel era lo único que rompía el silencio. Finalmente, levantó la vista. Mañana será duro, muchacho. Te señalarán, te humillarán. Pero no olvides quién eres. No eres lo que dicen que eres. Santiago, con los ojos enrojecidos, preguntó. ¿Y si me expulsan? ¿Si ya nadie quiere verme aquí? Ernesto cerró el cuaderno y respondió con firmeza. Entonces buscaremos otro lugar. Los relojes siguen latiendo aunque cambien de dueño, y tú seguirás adelante aunque cambie el camino. Las palabras lo reconfortaron, aunque el miedo persistía. Al amanecer, el consejo se reunió en la explanada central del mercado. Una mesa larga fue colocada, y alrededor se juntaron los comerciantes más antiguos. Los murmullos eran incesantes. Ramiro, con gesto satisfecho, estaba en primera fila. El líder del consejo habló con voz grave. Se ha acusado al niño de robo. Debemos decidir si podrá seguir en este mercado o será expulsado. Ramiro se levantó con teatralidad. No se trata solo de un niño callejero, dijo, mirando a todos. Es un peligro. Hoy roba monedas, mañana quién sabe qué más. No podemos permitir que manchemos nuestra reputación. Las voces lo apoyaron con murmullos de aprobación. Santiago sintió que las piernas le temblaban, pero Ernesto puso una mano en su hombro, dándole valor. Habla, le susurró. Defiéndete. Con la garganta seca, el niño dio un paso al frente. No robé nada, dijo, su voz temblorosa al inicio, pero firme al final. Solo quiero trabajar, aprender y demostrar que no soy basura, aunque me lo hayan hecho creer. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron la mirada, incómodos. Entonces, algo inesperado ocurrió. La mujer elegante del sombrero de ala ancha apareció entre la gente. Caminó hasta la mesa del consejo y, con voz clara, declaró. Yo vi al niño trabajar. Tiene talento y honestidad. Nadie que cuide con tanto esmero un reloj ajeno podría ser un ladrón. Las miradas se cruzaron en sorpresa. Ramiro apretó los dientes. La tensión estaba en su punto máximo. El consejo guardó silencio, discutiendo entre ellos. El veredicto estaba a punto de darse a conocer, y con él, el destino de Santiago pendía de un hilo. El murmullo del mercado se convirtió en un silencio expectante cuando el líder del consejo se levantó. Sus manos, arrugadas por los años, descansaban sobre la mesa de madera mientras sus ojos recorrían a la multitud. Las palabras de la señora tienen peso, dijo con voz grave. Sin embargo, no podemos ignorar que las pruebas fueron halladas junto al puesto del niño. Santiago sintió que el corazón se le detenía. Quiso hablar, pero la garganta se le cerró.
Ernesto, firme a su lado, levantó el cuaderno y lo mostró. Yo también tengo algo que decir. He observado este mercado durante años. Y sé reconocer una trampa cuando la veo. El consejo lo miró con escepticismo. Ramiro, con una sonrisa venenosa, cruzó los brazos. ¿Y qué pruebas tienes tú, viejo? Ernesto sacó de entre sus hojas un dibujo rápido, hecho la noche anterior, el nudo de la bolsa hallada. Este lazo no lo hace cualquiera. Es el mismo tipo de nudo que Ramiro usa en todos sus costales de especias. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos recordaron haber visto los costales idénticos en su puesto. Ramiro palideció, pero recuperó el gesto altivo. ¿Acaso me acusas de ladrón? Yo soy quien mantiene vivo este mercado. La tensión estalló. Voces a favor y en contra se levantaron. El consejo, incapaz de decidir en ese momento, optó por posponer el veredicto hasta que hubiera más pruebas. Hasta entonces, dictó el líder, el niño podrá permanecer, pero bajo observación estricta. Santiago respiró aliviado, aunque sabía que no era una victoria completa. Ramiro, al alejarse, le lanzó una mirada que heló su sangre, no se detendría hasta destruirlo. Esa noche, Santiago se sentó junto a Ernesto en silencio. ¿Y si nunca logro limpiar mi nombre del todo? Preguntó, con lágrimas contenidas. No necesitas limpiar nada, respondió Ernesto con serenidad. La verdad ya vive en ti. Lo único que debes hacer es resistir y seguir creciendo. El niño apretó los puños. No quería ser solo un aprendiz. Quería demostrarle a todos que, aunque lo traicionaran y humillaran, era capaz de levantarse una y otra vez. Mientras tanto, la mujer elegante se acercó en la penumbra y dejó sobre la mesa del taller improvisado una tarjeta con su nombre y dirección. Cuando estés listo, dijo, búscame. Tengo algo más grande para ti. Santiago sostuvo la tarjeta con el pulso acelerado. ¿Qué significaba esa misteriosa invitación? ¿Y por qué sentía que podía cambiar el rumbo de todo su destino? El amanecer pintó el cielo de tonos rosados, pero Santiago apenas lo notó. Toda la noche había girado entre sus dedos la tarjeta que la mujer elegante había dejado. En ella, escrito con caligrafía impecable, se leía un nombre, Isabel de Alvarado, acompañado de una dirección en el barrio más rico de la ciudad. El niño no sabía qué hacer. ¿Era una oportunidad o una nueva trampa? Ernesto, al verlo inquieto, habló con calma. La vida a veces nos tiende manos inesperadas. No todas son confiables, pero algunas pueden abrir puertas que ni imaginamos. ¿Y si es otra traición? Preguntó Santiago, con el miedo aún vivo en su voz. Entonces aprenderás, respondió Ernesto. Y si es una oportunidad, crecerás. Decidieron ir juntos. El camino hasta aquella dirección fue como cruzar un mundo distinto. Dejaron atrás las calles polvorientas y llegaron a avenidas amplias, con casas imponentes y jardines cuidados. El contraste era tan grande que Santiago sentía que cada paso lo hacía más pequeño. Al llegar, un mayordomo los recibió con desconfianza, pero Isabel apareció de inmediato, impecable en un vestido azul. Su voz, firme pero cálida, los invitó a pasar. Vi cómo trabajas, muchacho, le dijo a Santiago. No cualquiera devuelve la vida a un reloj. Ese talento merece más que un rincón de mercado. Santiago bajó la cabeza, sin saber cómo responder. Ernesto, atento, dejó que la mujer hablara. Tengo en mi poder una colección de relojes antiguos, algunos de gran valor sentimental y económico. Quiero que ustedes los reparen. No es un encargo cualquiera, si logran hacerlo, abriré puertas que cambiarán sus vidas. El niño la miró sorprendido. Nunca había imaginado trabajar con algo tan valioso. ¿Por qué yo? Preguntó, con voz baja. Isabel sonrió. Porque vi en ti lo que otros no ven, hambre de crecer, y manos que no se rinden aunque tiemblen. Ernesto aceptó con un asentimiento, aunque en sus ojos brillaba cautela. Lo intentaremos. Pero entienda que lo hacemos a nuestro modo. Esa tarde, Isabel les mostró un salón repleto de relojes, de bolsillo, de péndulo, de sobremesa. Algunos cubiertos de polvo, otros con piezas faltantes. Santiago sintió vértigo, como si hubiera entrado en un templo sagrado.
Cuando tomaron el primero entre sus manos, comprendió que estaba frente a un reto que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Y en lo profundo de su corazón, una chispa de esperanza lo empujaba, tal vez ese era el comienzo de un nuevo capítulo. Lo que Santiago no sabía era que, al aceptar este desafío, no solo repararía relojes, también destaparía secretos que lo enfrentarían con verdades dolorosas sobre su propio pasado. El salón de Isabel era un universo distinto al que Santiago conocía. Los relojes, algunos de casi 1 metro de altura, llenaban la habitación con un silencio expectante, como si aguardaran ser despertados. El niño recorrió cada rincón con asombro, pasando los dedos sobre maderas finas y engranajes oxidados. Aquí están mis recuerdos más valiosos, dijo Isabel con solemnidad. Algunos llevan décadas sin funcionar. Quiero que vuelvan a latir. Santiago miró a Ernesto, buscando aprobación. El hombre del cuaderno asintió con calma. El reto es grande, pero no imposible. Lo haremos pieza por pieza. Durante los días siguientes, el salón se convirtió en su taller temporal. Santiago trabajaba hasta que la vista se le nublaba y los dedos le dolían. Reparar relojes de ese nivel no era lo mismo que ajustar piezas sencillas del mercado, requería precisión, paciencia y un pulso que solo se logra con disciplina. Una tarde, mientras limpiaba un viejo reloj de péndulo, Santiago notó algo extraño. Detrás de la tapa trasera había un compartimiento oculto. Dentro encontró un papel amarillento, doblado con cuidado. Dudó en abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Era una carta. El inicio lo hizo estremecer. Para mi hijo, cuando seas mayor. Las palabras lo golpearon como un rayo. Sintió un calor recorrerle el cuerpo. ¿Un hijo? ¿Un reloj con una carta oculta? Se la mostró de inmediato a Ernesto. El hombre la leyó con gesto grave. No estaba completa, parte del texto se había borrado con la humedad, pero hablaba de un niño separado de su padre tras una traición familiar. Santiago se quedó paralizado. La historia de esa carta era un espejo de la suya. ¿Cree que podría estar hablando de mí? Susurró, con el corazón desbocado. Ernesto cerró los ojos unos segundos antes de responder. No lo sé, muchacho. Pero la vida rara vez pone mensajes así en nuestras manos por casualidad. Isabel, al notar su agitación, se acercó. ¿Qué ocurre?, preguntó. Ernesto guardó la carta en su cuaderno y respondió con cautela. Solo hallamos un escrito antiguo. Podría tener valor histórico. Isabel lo observó con curiosidad, pero no insistió. Esa noche, Santiago no pudo dormir. El sonido de los relojes en la mansión lo rodeaba como un coro de secretos. Cada tic-tac era una pregunta sin respuesta. ¿Quién había escrito esa carta? ¿Qué conexión tenía con su propia vida? En su interior, una certeza lo estremecía: ese hallazgo no era un simple accidente. Era el inicio de una verdad oculta que pronto saldría a la luz, aunque doliera más que cualquier traición pasada. El amanecer encontró a Santiago aún despierto, con la carta escondida bajo su almohada improvisada. Sus ojos ardían de cansancio, pero la mente le ardía más con preguntas. ¿Quién había escrito aquellas palabras? ¿Era posible que hablasen de él, del niño abandonado al que un tío despojó de todo? Cuando llegó al salón de relojes, Ernesto ya lo esperaba. El hombre del cuaderno observó al niño con seriedad. No dejes que la ansiedad te nuble. Un reloj nunca se adelanta, nunca se atrasa. Marca su tiempo exacto. Tú también debes esperar el tuyo. Santiago asintió, aunque la intriga lo carcomía. Los días pasaron, y juntos lograron reparar varios relojes valiosos. Isabel los observaba con creciente admiración. Tu pulso es firme, niño, le dijo una tarde. Pocas manos logran lo que tú haces. Esas palabras lo llenaban de orgullo, pero también de dudas. ¿Qué veía Isabel en él más allá de su talento? Esa noche, mientras limpiaba otro reloj de bolsillo, Santiago notó algo extraño. Un símbolo grabado en la tapa interior, el mismo que había visto en la carta. Un escudo con iniciales entrelazadas, AD. El corazón le dio un vuelco. Recordó vagamente que su madre, antes de morir, le había mencionado un apellido lejano que nunca entendió del todo: de Alvarado. Corrió hacia Ernesto, mostrándole el hallazgo con las manos temblorosas. Mire. Es el mismo símbolo de la carta.
El hombre palideció, guardando silencio por unos segundos. Esto confirma que la carta y este reloj están ligados a la familia de Isabel, murmuró. Santiago se quedó helado. ¿Y si la mujer elegante no solo había visto su talento, sino que lo había acercado por una razón más profunda? Esa misma noche, Ernesto lo llevó a un rincón apartado del jardín de la mansión. Muchacho, dijo con voz grave, debes prepararte. Si esta familia está ligada a tu pasado, podrías descubrir verdades que duelen más que cualquier golpe o burla. Santiago tragó saliva. No sabía si estaba listo, pero algo en su interior le decía que no podía escapar. Mientras regresaban al salón, notaron algo inquietante. Uno de los relojes que habían reparado estaba en el suelo, destrozado otra vez. No era un accidente. Alguien lo había arrojado con fuerza. Y en la penumbra del pasillo, una sombra se desvaneció rápidamente. No pertenecía a Ramiro. Era alguien de la propia mansión. El reloj destrozado en el suelo parecía un corazón apagado. Santiago lo recogió con manos temblorosas, sintiendo que aquel acto no era simple vandalismo, era un mensaje. Alguien no lo quería allí. Isabel llegó de inmediato, alertada por el estruendo. Su rostro se endureció al ver el desastre. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con un tono en el que se mezclaban sorpresa y sospecha. Santiago quiso hablar, pero Ernesto se adelantó. No fue un accidente. Alguien lo arrojó a propósito. La señora frunció el ceño, observando a los criados que se mantenían en silencio, con la mirada baja. Uno de ellos, un mayordomo joven, se mordía los labios con evidente nerviosismo. Isabel lo notó. ¿Sabes algo?, preguntó con voz firme. El hombre negó rápidamente, pero Santiago alcanzó a ver cómo sus manos sudaban. Algo dentro de él gritó que ese mayordomo ocultaba la verdad. Esa noche, mientras todos dormían, Santiago decidió levantarse en secreto. Caminó descalzo por los pasillos de la mansión, siguiendo su instinto. Al llegar cerca de la despensa, escuchó voces apagadas. Se escondió tras una puerta entreabierta y agudizó el oído. Ese mocoso no puede quedarse aquí, decía el mayordomo nervioso. Si descubre la verdad, todo se vendrá abajo. Cálmate, respondió otra voz, grave y autoritaria. Isabel no sospecha nada, todavía. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué verdad hablaban? ¿Qué era lo que no debía descubrir? Corrió de regreso a su cuarto improvisado, con el corazón desbocado. Quiso despertar a Ernesto para contárselo, pero lo encontró ya despierto, escribiendo en su cuaderno como si lo hubiera sabido todo. La traición nunca duerme, muchacho, dijo sin mirarlo. Pero recuerda, no todas las traiciones destruyen. Algunas revelan quién eres realmente. Santiago no entendió del todo, pero esa frase le quedó grabada como una advertencia. Al día siguiente, Isabel lo llamó al salón principal. Sobre la mesa había un nuevo reloj, distinto a los demás, grande, pesado, con un escudo grabado en la tapa. El mismo símbolo que había visto en la carta. Este, dijo ella, es el más valioso de todos. Perteneció a alguien muy cercano a mí, y quiero que seas tú quien lo repare. El niño sintió un vértigo profundo. El símbolo brillaba frente a él como una pieza del rompecabezas que nunca había podido armar. Lo que Santiago no sabía era que, al abrir ese reloj, descubriría una pista que lo confrontaría con la verdad sobre su origen, y con una traición mucho más grande de la que jamás imaginó. El reloj sobre la mesa parecía contener siglos de secretos. Era robusto, con un brillo dorado opaco por el tiempo, y el escudo grabado en la tapa, las iniciales AD entrelazadas, lo miraba como si supiera quién era él en realidad. Santiago extendió las manos, pero dudó antes de tocarlo. No tengas miedo, dijo Isabel, con una mezcla de dulzura y expectación. Algunos relojes no esperan eternamente. Santiago lo tomó con delicadeza y lo llevó al banco de trabajo. Ernesto lo observaba desde un rincón, serio, con el cuaderno abierto en las rodillas. El niño abrió la tapa del reloj y, entre engranajes oxidados, encontró algo inesperado, un compartimento secreto, casi invisible. Con un destornillador diminuto lo forzó, y dentro halló un trozo de papel doblado. El corazón le martilleaba en el pecho. Al despegarlo, la tinta desvaída reveló unas pocas palabras legibles.
El heredero de los de Alvarado debe saber la verdad. Santiago. El nombre brillaba frente a él como un rayo en plena oscuridad. Se quedó paralizado, incapaz de articular palabra. Ernesto se levantó de inmediato, arrebató el papel con cuidado y lo leyó con gesto grave. ¿Qué significa esto?, preguntó Santiago, la voz quebrada. Isabel, sorprendida, se llevó una mano al pecho. Su rostro se tornó pálido. ¿Santiago? ¿Ese es tu nombre? El niño asintió, con lágrimas ardiéndole en los ojos. El silencio fue insoportable. Isabel respiró hondo y se acercó lentamente. Ese reloj perteneció a mi hermano, tu padre. Las palabras cayeron como un trueno. Santiago retrocedió, tambaleante. El suelo parecía desmoronarse. ¿Mi padre?, susurró. Isabel asintió, con la voz quebrada. Te creí perdido después de la traición de tu tío. Juré que nunca más sabría de ti. Y ahora, el destino te trae hasta mi casa. El niño no podía creerlo. Toda su vida había cargado con la vergüenza de ser rechazado, la certeza de no pertenecer a ningún lugar. Y ahora, de pronto, la pieza que faltaba en su historia aparecía. Ernesto puso una mano firme en su hombro. ¿Lo entiendes, muchacho? La traición que te arrebató todo no fue un final. Fue el inicio de tu verdadera historia. Pero antes de que pudiera asimilarlo, un estruendo interrumpió la escena, el mayordomo irrumpió en la sala, alterado. No pueden permitir que el niño se quede. Si la verdad sale a la luz, todo el legado de esta familia se pondrá en riesgo. Isabel lo miró con furia, pero Santiago entendió en ese instante que aún había secretos ocultos, y que su camino hacia la cima apenas empezaba. El mayordomo temblaba, con el rostro enrojecido y la voz cargada de desesperación. Ese niño no puede quedarse aquí, insistió. Si lo reconocen como heredero, todo cambiará. Santiago sintió un nudo en la garganta. ¿Heredero? La palabra le pesaba como una losa. Hasta hacía poco, apenas era un huérfano rechazado en un mercado, y ahora alguien hablaba de él como si fuera parte de una herencia prohibida. Isabel lo enfrentó con la mirada firme. Basta, Julián. Ocultaste demasiado tiempo esta verdad. Yo misma vi la letra de mi hermano en esa carta. Santiago es sangre de los de Alvarado. El mayordomo, arrinconado, soltó entre dientes. Si él asciende, yo lo pierdo todo. El silencio cayó como un balde de agua helada. Isabel abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué has dicho? Entonces la verdad salió a la luz como un veneno derramado. Julián había sido quien manipuló los bienes de la familia tras la muerte del padre de Santiago. Fue él quien convenció al tío para quedarse con las tierras, a cambio de recibir parte de las ganancias en secreto. Y fue él quien hizo desaparecer cualquier rastro del niño. Santiago sintió que la rabia le ardía en el pecho. ¿Fuiste tú quien me condenó a la calle?, gritó, con la voz quebrada. ¿Por qué? El mayordomo, con los ojos desencajados, respondió. Porque no eras nadie. Porque eras débil. Y porque yo merecía más que un huérfano inútil. Isabel se levantó con furia, pero Ernesto puso una mano en su brazo para detenerla. El hombre del cuaderno dio un paso al frente. No necesitas levantar la voz ni usar la violencia, dijo con calma. La verdad por sí sola ya lo ha derrotado. Los guardias de la mansión entraron en ese momento, alertados por el alboroto. Isabel, con voz firme, ordenó. Llévenlo fuera. No volverá a pisar esta casa. Julián forcejeó, gritó amenazas, pero fue arrastrado. Su eco resonó por los pasillos. Ese niño no sobrevivirá al peso de lo que viene. Santiago quedó de pie en medio del salón, con la carta en la mano, el reloj en la otra y el corazón latiendo como un tambor. Isabel se acercó, le acarició el rostro con ternura y dijo. Ahora entiendes por qué siempre supe que había algo distinto en ti. Llevas la sangre de quienes jamás se rinden. El niño lloró, pero esta vez sus lágrimas no eran de vergüenza, sino de una fuerza nueva que nacía en su interior. Ernesto, con el cuaderno cerrado en sus manos, lo miró con orgullo. Este es tu punto de quiebre, Santiago. Ahora empieza tu verdadero ascenso. Lo que nadie sabía era que Ramiro, desde las sombras del mercado,
había escuchado rumores de todo lo ocurrido, y estaba dispuesto a aprovechar esa verdad para hundirlo aún más. El regreso al mercado fue como entrar a un campo de batalla silencioso. Las noticias habían corrido más rápido de lo que Santiago esperaba, ya no lo señalaban solo como el niño abandonado, sino como el supuesto heredero de los de Alvarado. Algunos lo miraban con respeto temeroso, otros con envidia, y muchos con desconfianza. Ramiro aprovechó el murmullo general para sembrar más veneno. ¿Lo ven?, gritó en medio de la plaza. El mocoso siempre estuvo mintiendo. Ahora dice ser un de Alvarado, pura farsa. Solo busca quedarse con lo que no le pertenece. Las voces del público se encendieron. Unos aplaudían sus palabras, otros dudaban. Santiago, con el corazón en la garganta, dio un paso al frente. Ya no era el niño que bajaba la cabeza, su voz salió firme, aunque temblara por dentro. Yo no busqué este nombre, ni esta verdad. Me la ocultaron con mentiras, me la arrebataron con traición. No necesito convencerlos, porque mi valor no lo define un apellido. El silencio posterior fue pesado, hasta que Ernesto lo rompió colocando una mano en su hombro. Las raíces importan, sí. Pero lo que realmente construye un hombre es la fuerza de sus actos. La multitud quedó pensativa. Ramiro, viendo que perdía terreno, se adelantó con un rugido. Palabras vacías. Si de verdad vales algo, demuéstralo. Te reto a reparar el reloj del mercado, el que nadie ha podido arreglar en más de 20 años. Un murmullo de sorpresa recorrió a todos. Ese reloj, situado en la torre central, estaba detenido desde hacía décadas, oxidado y olvidado. Muchos lo consideraban imposible de revivir. Santiago tragó saliva. El desafío era inmenso, y Ramiro lo sabía. Pero antes de que pudiera responder, Ernesto habló con calma. Aceptamos. El niño lo miró, sorprendido. ¿Aceptamos? Pero maestro, ese reloj está. Justamente por eso, interrumpió Ernesto. No se trata de si puedes o no. Se trata de que confíes en que eres capaz de intentarlo. El desafío fue pactado. En 3 días, Santiago debería enfrentarse al reloj de la torre, ante la mirada de todo el mercado. Si fracasaba, perdería para siempre su derecho a quedarse allí. Esa noche, Santiago apenas pudo dormir. El reloj dorado de su padre y la carta descansaban junto a él, como recordatorio de quién era. Pero la duda lo atormentaba, ¿y si fallaba? ¿Y si todo lo que había reconstruido se venía abajo? Ernesto, escribiendo en silencio, lo miró de reojo y dijo: Cuando llegue el momento, no estarás reparando solo un reloj. Estarás reparando tu destino. Y en lo profundo, Santiago entendió que este desafío no era contra Ramiro, sino contra el niño roto que alguna vez fue. El día del desafío amaneció con un cielo gris, como si el destino mismo quisiera poner a prueba la determinación de Santiago. La plaza del mercado estaba repleta, comerciantes, clientes, curiosos, incluso aquellos que antes lo habían despreciado, ahora se apretaban hombro con hombro para presenciar lo imposible. En el centro, se alzaba la vieja torre del mercado. Su reloj gigantesco estaba detenido desde hacía más de 20 años, las agujas oxidadas clavadas en la misma hora como un símbolo de fracaso eterno. Ramiro sonreía con malicia, disfrutando de cada segundo. Hoy todos verán lo que siempre supe, dijo en voz alta. Ese niño no es más que un engaño. Santiago, acompañado por Ernesto y con el reloj dorado de su padre en el bolsillo, respiró hondo. Sus piernas temblaban, pero no retrocedió. Subió los escalones de la torre, sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior. Cuando llegó a la cima, frente al mecanismo polvoriento y oxidado, se detuvo. El engranaje principal estaba roto, el péndulo colgaba torcido, y varias piezas faltaban. Era, efectivamente, un monstruo imposible. Ernesto, que lo había acompañado hasta arriba, lo miró con serenidad. No arregles este reloj pensando en ellos, le dijo, señalando a la multitud abajo. Arréglalo pensando en el niño que fuiste, en el que sobrevivió a la calle, al hambre, a la burla. Si logras hacer que vuelva a latir, será porque tú también has vuelto a nacer. Las palabras encendieron en Santiago una fuerza que desconocía. Se arrodilló, tomó sus herramientas y comenzó.
Horas enteras pasaron mientras desmontaba, limpiaba y sustituía piezas improvisando con materiales que había guardado en secreto. El sudor corría por su frente, sus dedos se llenaban de heridas, pero no se detenía. Abajo, la multitud murmuraba. Algunos se burlaban, otros contenían la respiración. Ramiro, impaciente, gritaba desde la plaza. «Ríndete, mocoso. Ese reloj no volverá a moverse jamás». Pero Santiago no escuchaba. En su mente resonaba solo un eco: el que soporta la tormenta, construye la fuerza para dominar el sol. Finalmente, al colocar el último engranaje y ajustar el péndulo, cerró los ojos y giró la llave de cuerda. Por un instante, nada ocurrió. El silencio era absoluto. Y entonces, el sonido mágico, tic-tac, tic-tac. El péndulo comenzó a moverse. Las agujas, tras 2 décadas detenidas, avanzaron de nuevo. Un murmullo de incredulidad recorrió la plaza que pronto se transformó en un rugido de aplausos. Santiago, con lágrimas cayendo sobre sus mejillas ennegrecidas por el polvo, levantó la vista hacia la multitud. Había logrado lo imposible. Ernesto lo abrazó con fuerza. «Lo lograste, muchacho. No reparaste un reloj, reparaste tu historia». Pero mientras abajo la multitud celebraba, Ramiro se apartó, con el rostro desencajado y los ojos encendidos de rabia. Aún no estaba derrotado. Estaba dispuesto a dar un último golpe desesperado. El repique del reloj llenaba la plaza con un eco que parecía sacudir hasta los muros del mercado. Las agujas, avanzando tras más de 20 años de silencio, marcaban no solo la hora, también el renacer de un niño que había sido traicionado, humillado y abandonado, pero que ahora se erguía como símbolo de esperanza. La multitud aplaudía con fuerza. Algunos lloraban, otros lo miraban con respeto sincero. Santiago, con los ojos húmedos y las manos heridas, levantó el reloj dorado de su padre como un trofeo invisible. Por primera vez, sentía que pertenecía al mundo. Pero entre la ovación, Ramiro no soportó más. Empujó a varios comerciantes y avanzó hacia la torre con un grito desesperado. «Todo esto es una farsa. Ese mocoso no merece nada». Intentó subir, pero los guardias y algunos comerciantes se interpusieron. La verdad de su odio y de sus trampas ya era conocida. Su voz quedó ahogada entre abucheos. La caída de su poder fue tan estrepitosa como la altivez con que siempre había vivido. Isabel apareció entre la multitud y, con lágrimas de orgullo, abrió los brazos. «Santiago, sobrino mío», susurró, temblando. «Has demostrado quién eres. No por un apellido, sino por tu fuerza». El niño corrió a su encuentro. Aquel abrazo, tibio y protector, fue como recuperar en un instante todos los años de amor que le había negado. Ernesto, con su cuaderno en la mano, se acercó despacio. «Hoy cumpliste la promesa que un día escribí para ti», dijo, mostrándole una página: «El que soporta la tormenta, construye la fuerza para dominar el sol». Santiago lo leyó en silencio y sonrió. Comprendió que, en efecto, cada lágrima, cada golpe y cada traición habían sido la tormenta que lo forjó. Ahora estaba listo para brillar. Con el mercado entero celebrando, Isabel le ofreció algo que jamás imaginó escuchar. «Quiero que vengas conmigo. Te daré educación, oportunidades y un futuro digno. Pero recuerda siempre de dónde vienes». Santiago respiró hondo, mirando la torre y a la gente que lo había visto crecer. «Sí, aceptaré», respondió con voz firme, «pero nunca olvidaré el mercado. Porque aquí aprendí que hasta desde la nada se puede renacer más fuerte». La multitud rugió en aplausos. El niño que había perdido todo por una traición se transformaba ahora en el joven que nacía de nuevo, listo para escribir su destino con dignidad y grandeza. Ernesto cerró su cuaderno por última vez y sonrió. «Tu historia apenas comienza, Santiago. Y será mucho más grande que este mercado». El reloj de la torre siguió marcando el tiempo, pero ya no era un recordatorio de fracaso. Era el símbolo de que, incluso en las peores caídas, siempre existe la posibilidad de levantarse y renacer más fuerte. Moraleja. La vida puede arrebatarte todo en un instante: familia, confianza, sueños. Pero la verdadera fuerza nace cuando decides no rendirte. Cada caída puede convertirse en la base de tu ascenso, y hasta de las cenizas más oscuras puede renacer la esperanza.
Si esta historia de superación te conmovió, apóyanos suscribiéndote al canal y activando la campanita. Así podrás seguir acompañándonos en más relatos donde, como Santiago, descubrirás que nunca es tarde para levantarse y brillar más fuerte que nunca.